¿Escuchaste de los sacrificios humanos en los Andes? Retrocedamos unos siglos atrás, al periodo precolombino. Sabemos que en los Andes, antes de la conquista, se llevaban a cabo rituales de sacrificios humanos, llamados Capajucha. Como parte de estas ceremonias, sacrificaban a los niños o niñas de entre 6 y 13 años. Esto ocurría en ocasiones especiales, tales como el Inti Raymi, fiesta del sol, ceremonias aperiódicas como la entronización del nuevo Inca, en situaciones de grandes desastres naturales, terremotos o inundaciones, o graves crisis económicas y políticas. El ritual Capajucha se realizaba en toda la zona de los Andes en picos de altas montañas, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos en forma de momias. Los sacerdotes incas asesinaban a las víctimas previamente sedadas con alcohol, con un golpe en la parte posterior de la cabeza, usando una porra de madera llamada chascachuqui. Los cuerpos se colocaban en posición fetal o con las piernas cruzadas, en cabras excavadas en el suelo o talladas en el hielo. Los enterraban junto con sangre de llama y hojas de coca, así como un conjunto de diversos objetos rituales, como figuras humanas y animales de oro y plata, túnicas y vasijas de cerámica. A los niños que morían en rituales de sacrificio se les daba el estatus de huacas, es decir, deidades o lugares de poder. Aunque durante la conquista los sacrificios humanos fueron prohibidos, en Perú y Bolivia todavía se puede escuchar que estas controversiales prácticas continúan hoy en día. De vez en cuando se cometen asesinatos rituales, se sacrifican personas y a veces fetos abortados. En los medios de comunicación bolivianos se informa de vez en cuando sobre nuevos casos trágicos de infanticidio ritual. En agosto de 2017, la ciudad de Oruro fue sacudida por la información sobre un niño encontrado por una pastora de ovejas. Preocupada por el sonido de su perro aullando, se acercó a las rocas en las que encontró el cuerpo de un bebé que fue enterrado al pie del pico de Tata Sabaya, junto con hojas de coca y alcohol. En septiembre de 2018, Joel Condori, de 8 años, fue secuestrado en el cantón Pucillani, en el oeste de Bolivia. Los habitantes y testigos de los hechos afirman que los mineros locales son responsables de la desaparición del niño. Según los testimonios, mataron al niño en la mina Cosmipata en un sangriento ritual llamado Huaytacha para sacrificarlo al tío, el dueño y guardián de las minas. En este ritual, los mineros, en cambio de la ofrenda humana, extraen más oro de lo habitual. A pesar de las largas investigaciones, el cuerpo del niño aún no ha sido encontrado. En 2011, tuvo lugar un caso parecido. El cuerpo de un hombre fue encontrado en un tramo de la carretera de La Paz a El Alto, que se llama la Curva del Diablo. Las autoridades locales creen que el hombre fue víctima de un ritual, ya que su cuerpo fue encontrado en cercanía a un altar del tío. En Potosí, los sacrificios humanos se asocian con el pacto individual con tío. Según los mineros locales,
algunas personas cegadas por el ansia de riqueza son capaces de sacrificar a sus mujeres y niños. Al darle a Tío fetos humanos, lo desmoralizan, haciendo que el protector de la mina ya no quisiera satisfacer su hambre con la ofrenda de la coca o llama. Uno de los mineros relató: el minero se ha vuelto ambicioso. El tío ya les están malcriando en el cerro. Le están enviciando muy rotundamente con esta situación, dándole fetos humanos. Ahora ni siquiera están dando fetos, sino que están dando ya niños, inclusive los están robando de algunas partes. Antes le dábamos la cúa, simplemente esta, le sacrificábamos una llama y la sangre para las pachamamas. Simplemente con esta se conformaba antes el tío. Pero ahora los mineros han hecho, por ejemplo, un pacto con el tío dentro de la mina. Y al tío le encantan los fetos humanos, le gusta, le encanta. Y la verdad, en estos últimos tiempos hay muchos accidentes. Inclusive el tío está comiéndose al trabajador mismo. Entonces han vuelto el tío vicioso y esto nos perjudica. Y cuando nosotros queremos darle una cúa así, como se debe, él ya no quiere, él quiere más. Para él es como un dulce, estos fetos humanos. Y lo que le damos nosotros es algo sin sabor, como un pedazo de pan. El pacto es una nueva forma de negociación individual y secreta, y un acto antisocial, porque implica una transacción donde se realiza un intercambio de ofrenda humana por depósitos de plata u oro. Esta práctica es muy diferente de los rituales de sacrificio colectivo que fueron organizados y controlados por el Estado Inca y llevados a cabo solo en situaciones de suma importancia, que se referían a la sociedad en su conjunto y no a beneficios de individuos. La persona sospechosa de hacer tal pacto merece una clara condena por parte del resto de los trabajadores, que acusan a los impactados de violar las normas sociales y sustituir las penurias de su propio trabajo por el sacrificio de terceros. Aunque hoy en día los sacrificios humanos son tratados por los habitantes de los Andes como pecado, crimen o barbarie y constituyen un tabú cultural, sin duda se cree que estas prácticas poseen el poder efectivo.